Salud amigos, buenas tardes, buenas noches, allí donde se encuentren en la bella hispanidad. Es un placer saludarlos para hablar de geopolítica, una vez más. Una geopolítica que en estos días, como casi todos los días, nos trae muy atareados y muy agitados. Y esa es una de las razones por las cuales, lamentablemente, he debido retrasar estos minutos, estos pocos minutos, pero minutos al fin, el inicio de la charla de hoy. Y es más, mi invitado, nuestro invitado de todos los domingos, Juan Antonio Aguilar, ya se está conectando. Han pasado muchas cosas estos días, de los cuales ha sido muy difícil para nosotros, digamos que, seleccionar lo que es importante o determinante para comentar con ustedes en este breve directo, que hoy, bueno, no tan breve, siempre es más de una hora y algo. Vamos a comentar en directo entonces con nuestro amigo Juan Antonio Aguilar. Y acá los amigos de Perú, viva Perú, carajo, saludarnos por nuestro día. Ah, claro, hoy es el Día Patrio del Perú, así que les enviamos a nuestros queridos amigos un saludo por el Día de la Patria, entiendo yo, de Perú. Así que un abrazo muy grande a los hermanos peruanos, que se saquen de encima lo antes posible a la usurpadora Dina Boluarte, a esa mujer que le dio el golpe de Estado con la oligarquía criolla peruana, al maestro Pedro Castillo. Como siempre decimos, aquí no es cuestión de tomar partido, yo no soy peruano, no estoy al corriente de los detalles de cómo es o cómo era el gobierno del maestro Pedro Castillo, pero creo entender, aguarden un instante, eh, había olvidado también yo enviarle al hermano, querido amigo Juan Antonio Aguilar, el enlace para que se conectara. Yo, como soy el administrador de la plataforma, a veces hay una persona que me ayuda. Hoy no está, había olvidado enviarle el enlace y allí está Juan Antonio Aguilar pidiéndome que le envíe ese enlace o el link para poder conectarse. Bueno, decía, importante entonces para los amigos peruanos, yo no estoy al corriente de los detalles de si era muy bueno, muy malo o más o menos el presidente Pedro Castillo, pero lo cierto es que era un presidente elegido por el pueblo y estaba allí en el cargo apenas un año y algo de gobierno, o sea que si era muy malo, se le podía dar un tiempo para que demostrara. En todo caso, no había matado a nadie, no había reprimido ninguna manifestación, ni había asesinado a ninguno de sus compatriotas, cosas que sí ha hecho la señora Dina Boluarte, que en lo que a mí respecta, esperamos que pronto se encuentre con la señora Áñez de Bolivia, que terminó presa. Entonces, aquí estamos con el amigo Juan Antonio Aguilar. Un placer saludarte, Juan Antonio. Me había olvidado enviarte el enlace, Juan Antonio, disculpa. Normal, no pasa nada. Cosas técnicas que pasan y estábamos terminando con la edición de uno de los vídeos. Hoy es día de elecciones en Venezuela, ¿no? Sí, señor. Vamos a ver cómo. No vamos a comentar nada porque todavía creo que hay 2 horas de diferencia horaria con Venezuela. Está en pleno desarrollo, como decía un amigo querido, Walter Martínez, a quien enviamos un gran saludo. ¿Cómo estás, Juan Antonio? Muy bien, muy bien. Como siempre, los domingos nos tocan cosas que están ocurriendo cuando estamos hablando, ¿no? Estamos Sí. con las elecciones en Venezuela, pero también estamos con la situación delicada que existe ahora mismo en la frontera norte del Estado judío con el Líbano, donde puede pasar también cualquier cosa en las próximas horas. Así que, bueno. Estamos en caliente. Pero déjame que te lleve a algo que a mí me toca muy de cerca, la París querida, la Francia, y lo que pasó en la inauguración de los Juegos Olímpicos esta semana, que ha despertado muchísima indignación en algunos sectores. Creo que
la institución de los Juegos Olímpicos ha tenido que pedir perdón. Y si me permites, pongo un cortísimo video para que nuestros amigos se pongan en situación. Esto fue parte del show de inauguración de los Juegos Olímpicos en París esta semana, en la cual fue parte del show oficial, ¿no? Fue parte del show oficial, dominado por una escena de la última cena de Cristo, representado por personas queens o queers, que son de la colectividad LGBT, y que esto ha despertado muchísima indignación. Esto fue parte del show oficial. Lo vemos. Porque ya está. ¿Qué te ha inspirado a ti, Juan Antonio? Hombre, lo primero, y así lo hemos titulado en algún sitio, ha sido un espectáculo grotesco, infame, cutre, desde el punto de vista moral miserable, estéticamente un esperpento. En fin, la realidad es que me faltan calificativos, ¿vale? Yo creo que hay que hacer la lectura, y la lectura que mucha gente está haciendo, se puede hacer en distintos planos. La parte fundamental de la crítica suele estar viniendo por el primer plano, el plano organizativo, ¿no? Y cómo se ha organizado esto, ¿no? Es decir, bueno, pues todos conocemos los problemas que está teniendo París. Hay una plaga de ratas y de chinches, al parecer los llevó Putin en un frasco. Es decir, y bueno, ha ocurrido de todo, ¿no? Es decir, podemos hablar de robos, el bloqueo de las líneas férreas, bloqueo de algunos aeropuertos, ha habido violaciones en el metro, el personal de huelga en los hoteles de lujo, por ejemplo, a los futbolistas argentinos, en concreto a Javier Mascherano le robaron relojes, joyas y bueno, un total de $50.000 o euros. Al vicepresidente de Coca-Cola en Europa también le robaron el ordenador, el móvil, un reloj Rolex en la habitación del hotel. En las cafeterías de la Villa Olímpica pues han tenido que racionar algunos artículos por la falta de insumos, es decir, la logística es un desastre. Los deportistas se están quejando de que la comida es escasa, de que les han puesto camas de cartón por aquello del carbono cero, de la locura climática que hay en Europa, ¿no? También, por ejemplo, el equipo femenino sueco de tenis se queja de que para ir hasta donde tienen que jugar tienen que ir 40 minutos en transporte público sin aire acondicionado.
Tampoco hay aire acondicionado en las residencias de los deportistas. Me imagino que en los hoteles de lujo donde van los capitostes de la mafia del COI y demás invitados al esperpento, sí que tendrán aire acondicionado. Es decir, bueno, pensaban vender 600.000 entradas, al final han distribuido 320.000 entradas, de las cuales 200.000 eran gratuitas porque se han entregado a asociaciones, clubs y demás. Pusieron un sistema de control de acceso al centro de París a través de un QR que no funcionaba, con lo cual, como si te hubiera ocurrido dejarte la documentación en casa, salieras de tu casa y volvieras, el QR no funcionaba, tenías que dormir en casa de unos amigos o debajo de un puente porque ya no te dejaban entrar, ¿no? Sí. Es decir, echaron a 3.000 universitarios de su residencia para meter a bomberos y policías para la seguridad. Por supuesto, estos universitarios, ¿qué han podido hacer? Pues buscarse la vida como han podido, porque claro, alquilar algo en un París olímpico ahora mismo los precios son desorbitados. Han expulsado a taxistas y guías turísticos que no han podido trabajar, no van a poder trabajar estos días dentro de París, porque es que realmente no hay Villa Olímpica, lo han metido todo allí, es decir, todo está lejos una cosa de otras. Hemos visto imágenes esperpénticas también de cómo se expulsaba a los sin techo y vagabundos por las calles de mala manera y los han echado. Algunos los han podido relajar en algunos sitios y otros simplemente pues estarán durmiendo en las calles por la periferia de París, ¿no? Incluso por aquí tenía también un dato que es muy curioso, cómo el transporte público ha pasado a costar, es decir, los tranvías, trenes y metro, ha pasado de costar 2,10 euros, 2,10 euros a 4 euros. Casi un 100% de subida solamente para este espectáculo circense. Luego, bueno, ahora hablaremos de otras cosas, pero también había un tema, había acusaciones y se inició una comisión de investigación por corrupción, exactamente conflicto de intereses, malversación de fondos públicos y favoritismo, que como no había acabado sus trabajos antes de que comenzaran las Olimpiadas, pues en vez de parar las Olimpiadas, lo que se ha parado es la comisión, que se reiniciará cuando acaben las Olimpiadas y por lo tanto ya, pues vete a saber si eso llega algún día a buen puerto. Es decir, bueno, pues todo esto acompañado, como digo, de chinches, ratas y demás, ¿no? Es decir, a ver, esto es en cuanto al tema organizativo, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay mucha gente que ha criticado esto. Hemos podido ver cómo la gente se quejaba porque les habían vendido unas entradas para ver la actuación, pero no se veía nada en grandes zonas, porque claro, es decir, lo han hecho en la calle. Es decir, ¿ya? Entonces, es decir, con un recorrido muy grande, con lo cual cualquiera que fuera solo podía ver el tramo, el trozo que correspondiera a donde tenía su localidad. Es decir, nadie ha podido ver el espectáculo que han dado, nadie lo ha podido ver in situ al completo porque, claro, está repartido por París. Y París es grande, es decir, luego además hemos podido ver algunas cosas realmente espeluznantes, por ejemplo, que no se acababan en el Estadio Olímpico. Es decir, que los deportistas no han tenido, o sea, el acto solemne, que es cuando, más allá de las intervenciones musicales y todo esto, que es cuando los deportistas entran en el Estadio Olímpico, uno tras otro, país tras país, se concentran todos allí, están todos juntos y esperan que la llama olímpica, la llama olímpica que viene desde Olimpia, en Grecia, y esa llama va a encender el pebetero en el estadio que va a estar encendido durante todos los Juegos Olímpicos. Bueno, pues el pebetero lo han puesto en un parque, la llama olímpica la lleva un rapero que es un drogadicto, bueno, o sea, unas cosas, de verdad, a los deportistas los metieron cada uno en un barco y los pasaron por el Sena, y ya como colofón y simbólico, izaron la bandera olímpica al revés. Sí. Es decir, lo cual, claro, representa una inversión de los valores olímpicos. Es decir, es simbólico porque, aunque se haya sido un error, claramente ha escenificado perfectamente lo que ha sido no sé cómo llamarlo, este espectáculo cochambroso al que han sometido a la gente por televisión durante la ceremonia de inauguración. Vale, esto es en cuanto al aspecto organizativo. ¿Vale? Es decir, muy criticable y por supuesto yo imagino que iremos viendo más cosas a lo largo de los días, ¿no? De estas cosas que están pasando en ese país.
Pero luego hay otro aspecto que es el del espíritu olímpico. Y aquí yo creo que hay que recordar una cosa. Tengo aquí, es decir, cuando Pierre de Coubertin organiza las primeras Olimpiadas de la era moderna, lo hace intentando recuperar la vieja tradición de Olimpia, de los Juegos Olímpicos en la Grecia antigua, donde, como sabéis, eran unos actos religiosos sagrados dedicados al dios Zeus y otros dioses, se hacían al pie del monte Olimpo, allí en la Hélade. Por supuesto, se paraban todas las guerras, ¿verdad? Y todos acudían allí a una serie de competiciones que tenían un carácter sagrado y por lo tanto solemne. De ahí viene lo de la llama y estas cosas, ¿no? Y Pierre de Coubertin intenta, de alguna forma, yo no sabemos, a estas alturas ya uno no sabe si equivocadamente o no, recuperar esa tradición, ¿no? Y para ello, pues, hombre, pues hace la oda al deporte y establece lo que tiene que ser el espíritu olímpico y la Carta Olímpica, ¿no? Y entonces, en la Carta Olímpica pone que el deporte tiene que estar más allá de la política. Ahora veremos que esto no se cumple. Pero es más, dice la Carta Olímpica, practicar deporte es un derecho humano. Todos deberían tener la oportunidad de practicar deporte sin discriminación en el espíritu del olimpismo, lo que implica comprensión mutua en un espíritu de amistad, solidaridad y juego limpio. Y más, el ejercicio de los derechos y libertades previstos en esta Carta Olímpica debe garantizarse en ausencia de cualquier forma de discriminación racial, lingüística, religiosa, política, color, género, orientación sexual, existencia de una opinión diferente, origen nacional o social, posesión de bienes, nacimiento u otra condición. Bien, dicho esto, todos sabemos que hay dos países que no han podido acudir a estos Juegos Olímpicos, que son Rusia y Bielorrusia, con la excusa de la operación militar en Ucrania. Excusa vacía, porque hay otra operación militar absolutamente genocida en Oriente Medio, y eso no ha impedido que el Estado sionista vaya a las Olimpiadas. Y además sea bien recibido por las autoridades, no así por el público que ha pitado en el estadio, ¿no? Cada vez que ha aparecido la selección israelí. Pero esta es la realidad. Luego, entonces, no se cumple la Carta Olímpica. Y el no cumplirse la Carta Olímpica y tener en cuenta que esto está unido a la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y lo dice la Carta Olímpica, que es un derecho humano, y teniendo en cuenta que ha habido una clara discriminación por razones nacionales, por razones políticas, y que contradice también aquello de que la política no tiene que entrar en el deporte, podemos afirmar, sin lugar a dudas, que el Comité Olímpico Internacional es una organización contraria a los derechos humanos y que tenía que estar ahora mismo con una instrucción abierta en la Corte Internacional de Justicia. Esto sería lo justo, porque incumple, por supuesto, la Declaración de Derechos Humanos e incumple la propia Carta Olímpica, la que da naturaleza a estos Juegos Olímpicos. Es más, bochornosamente hemos tenido que ver cómo se aceptaba a un deportista sueco acusado de violación de una niña de 12 años, por la cual solo ha cumplido un año de cárcel. Por decir un ejemplo. O como la bandera del Estado sionista la llevaba un deportista que se ha dedicado, entre otras cosas, a dibujar en los proyectiles que bombardeaban Gaza sus frasecitas. Porque era militar. Bien. Esto es decir, la burla al espíritu olímpico que se ha hecho en estas Olimpiadas. Y esto sí ya es más grave que el término de organización. Fijaros que el Comité Olímpico Internacional, dirigido por un personaje siniestro, un tal Thomas Bach, propuso el veto total a las elecciones de Rusia y Bielorrusia en equipos, pero tuvo la deferencia de si individualmente, en algún deporte individual, alguno quería ir, podía ir, pero claro, tenía que cumplir unos llamados criterios de elegibilidad. ¿Cuáles son esos criterios? Bueno, uno es que efectivamente pases los controles de sentido paje, lo cual es muy normal. Otro es que tengas los baremos exigidos para llegar a las Olimpiadas, lo cual parece normal. Y el tercero es que pases el control que el Comité Olímpico Internacional va a hacer de tus declaraciones públicas
de tu privacidad en busca de mensajes, gestos de adhesión a Rusia, hacia sus países o a Bielorrusia, hacia sus propios países. No debían de pertenecer a clubes deportivos que tuvieran relación con las Fuerzas Armadas, no como el caso del israelí, a las Fuerzas Armadas o la Fuerza de Seguridad del Estado. E incluso este personaje que tenía que ser encausado, este personaje confesó que estaban vigilando a esos deportistas rusos y bielorrusos, que por supuesto, si ganaran alguna medalla, ni iba a figurar en el medallero y además no iba a haber ni himno ni nada por el estilo, ni podían sacar la bandera de su país. Bueno, pues que además iban a contar con la ayuda de terceros para el control de esos deportistas. ¿Y cuál es esa ayuda de terceros? Pues hombre, pues nada más y nada menos que el servicio de seguridad ucraniano, el servicio de inteligencia ucraniano. O sea, piense cada cual, en su caso ahora mismo, qué va a decir el servicio de inteligencia ucraniano de cualquier deportista ruso o bielorruso. Va a decir, no, claro, es un hombre de Putin, es decir, sacarán miles de cosas y se las fabricarán. Bien, esto ha hecho el Comité Olímpico Internacional. ¿Qué más ha hecho el Comité Olímpico Internacional contra el espíritu olímpico? Pues algo muy importante. Le ha quitado toda solemnidad. Le ha quitado toda solemnidad. Ha echado al pueblo, lo ha echado de los Juegos Olímpicos. Porque no es que la gente estuviera en el estadio viendo toda la ceremonia y demás, no. Es que estas ceremonias siempre, y yo aconsejo, si alguien quiere, ahí está YouTube, puede ir a los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980 o de Barcelona en 1992. Verá, ¿no? claro, verá un montón de deportistas que van con sus trajes tradicionales nacionales. Verá las banderas de todos los países, verá cómo se juntan todos, verá un montón de actuaciones folclóricas, culturales y demás. ¿Por qué? Porque eso es el olimpismo. Cada uno va representando en aquella antigua Hélade a su estado, a su polis, es decir, ahora a su país. Bueno, pues esto, el Comité Olímpico Internacional ha permitido eliminarlo. Es decir, ya no hay el sentido comunitario, es decir, del país, la nación, la cultura, la religión. Ya has citado tú el temita de la burla y befa sobre el asunto de la última cena de Cristo. Es decir, ya no hay nada de eso, solo hay individuos que participan en un espectáculo financiado por las grandes corporaciones, por las televisiones que tienen que pagar derechos, por estados, en este caso el Estado francés, en última instancia financiado por todos nosotros, claro, en el cual ya no hay nada de ese espíritu olímpico y comunitario. Es decir, esto, lo que hemos visto, podía perfectamente haber sido pues el desfile del orgullo gay, el carnaval, la cabalgata de Reyes, cualquier cosa que podamos imaginar. Pero ¿qué tenía que ver todo esto con el deporte, con el olimpismo? ¿Qué tenía que ver? Nada. Y sobre Nada. todo, Juan Antonio. La baja calidad, las intervenciones musicales eran todas en playback, todo era absolutamente posmoderno, sin arraigo, sin raíz, sin identidad. Nada diferenciaba ahí a un africano, de un latinoamericano, de un asiático, de un europeo. Es el totum revolutum. Es decir, y cuando todo se revuelve no queda nada, queda el individuo vacío. Y también, Juan Antonio, ese espíritu de dividir, porque esto ha generado en muchísimos sectores de la población, sobre todo aquellos de vinculación católica, mucha indignación, a tal punto que creo que el Comité Olímpico o Francia, no sé quién, ha tenido que salir a pedir perdón. Esta transmisión, la transmisión en directo fue cortada hay un niño, como digo, a la derecha, fue cortada en varios países, entre otros China, y en los Estados Unidos se le ha iniciado juicio al Comité Olímpico, no sé a quién, porque esto ofende, y en Estados Unidos esto ofende mucho, o sea que hasta se ha perdido facturación, se ha perdido dinero por lo grotesco, ¿no? A ver, ¿cuál ha sido la reacción? Porque, lógicamente, a mucha gente empezó a irse a los pocos minutos de comenzar el espectáculo dantesco este. Empezó a irse, a abandonar sus localidades, empezó a ir. Y luego, claro, han empezado a poner comentarios en la página oficial del Comité Olímpico Internacional debajo del vídeo de la ceremonia.
hasta el punto de que después de miles de comentarios donde ya se pueden imaginar nuestros espectadores los calificativos, han decidido eliminar el vídeo y borrar los comentarios. Es decir, han decidido eliminar el vídeo porque han empezado a haber empresas que habían puesto dinero patrocinado, que han decidido que se acabó, que ni un duro más. Es decir, claro, ¿por qué? Porque claro, es que al final todos van a ser señalados. Tú colaboraste con aquello, con aquella bazofia, tú colaboraste. Entonces, hay empresas que por su propio interés han decidido, uy, esto nada, fuera de aquí, ¿no? Y claro, eso ha hecho que el propio Comité Olímpico Internacional haya eliminado el vídeo de la ceremonia, me imagino que los hubieran recortado y censurado, han eliminado todos los comentarios críticos de la gente, bueno, críticos e insultantes de la gente, y una señora, la portavoz del Comité Olímpico Internacional, ha salido a decir en una rueda de prensa que se disculpaba y que lamentaban si alguien se había sentido ofendido, porque ellos lo que querían dar la sensación es de que esto eran los juegos de la tolerancia. Vamos a ver, pequeño imbécil, porque no se te puede decir otra cosa. O sea, ¿me quieres decir tú que la tolerancia se mide por atentar contra los sentimientos religiosos de miles de millones de personas? Porque no solo son los cristianos los únicos que se han sentido aludidos. Es que el imán Ali Khamenei, desde Irán, ha emitido también un mensaje condenando esto y apelando a los cristianos a que no soporten estos insultos. Es que cualquiera que tenga un mínimo de sensibilidad y de respeto, de educación, no puede estar de acuerdo con esto. Aunque se sea ateo, aunque se sea agnóstico, no tiene que ver. Tú estás hiriendo y ofendiendo los sentimientos de millones y millones de personas. Y a esto lo llama tolerancia esta señora. Dice, hombre, venga ya, no nos engañes ahora, porque como se ha salido mal el tema, no vengas ahora a engañarnos y a lanzar lágrimas de cocodrilo diciendo que lo sientes. Tú no sientes nada, lo que pasa es que esto os ha estallado en las manos. No sientes nada. Sabíais y conocíais perfectamente cómo era este lamentable espectáculo que habéis dado. Lo sabía perfectamente. Luego no vengas ahora a decir que lo lamentas y que disculpas, que no era vuestra intención. Sí era vuestra intención. La cultura cultura entre comillas, que habéis expuesto en esa ceremonia inaugural, esa es vuestra intención. Y no os importó que hubiera niños al lado de todos esos trans, travestis o lo que fueran, donde además les colgaban sus partes genitales a la vista de todos. Esa era vuestra intención, porque sois unos corruptos, porque tenéis tendencias pedófilas, porque es decir, tenía por aquí una frase que no recuerdo exactamente de quién era, pero es que viene a cuento. Dicen que iba a ser algo nunca antes visto y han acertado. Es muy difícil, es decir, nadie recuerda haber visto nunca algo así. Esto no es mejorable, es imposible. Es muy difícil mejorarlo, Es decir, es un hombre vestido de mujer, ¿no? Con barba. Sí. Lo que quieren decir es que al igual que con sus concursos de belleza o de cantantes o de cualquier otro tipo de expresión de la cultura moderna, lo que menos importa es la competencia a lo que respeta. Es decir, si es de arte, lo que menos importa es el arte. Si es de belleza, nada de ello tiene, sobre todo si es de mujeres. Lo suele ganar un hombre disfrazado. Y si es un concurso de canto, lo puede perfectamente ganar un mudo porque no importa para nada la música. Y claro, en una ceremonia deportiva, lo que menos importa es el deporte. Y esto es lo que han hecho. Esto es lo que han hecho. Y aquí está el tercer plano y es el más grave de todos ellos. Fíjate si es grave lo que ya le vamos hablando, el más grave de todos ellos. Y es que es el síntoma clarísimo de la decadencia de Occidente. El Occidente realmente existente, no ese que, bueno, pues en los libros de historia a veces nos surge como ese mundo greco-romano, luego convertido en Roma, en la cristiandad medieval, ¿no? Luego el imperio germánico y todo esto. Es decir, eso que algunos autores de las ciencias del espíritu, como decía Wilhelm Dilthey, llamaban el Occidente, ¿no? No, el Occidente realmente existente es eso que hemos visto. Eso que hemos visto es el Occidente realmente existente. Europa es otra cosa, muy distinta. Lamentablemente hoy oculta en auténticas catacumbas porque está absolutamente sometida a la presión de ese Occidente.
Eso es Occidente. El Occidente realmente existente. El otro, el que nosotros pensamos de esa cultura greco-romana, cristiana, germánica, del Sacro Imperio Romano Germánico, luego el mundo eslavo, el mundo céltico, todo eso que son ingredientes que han conformado la historia de Europa y que además han influido en otros continentes, como bien sabéis vosotros en América y en África, a veces para bien y a veces para mal, todo con su luz y su sombra, porque la historia es así. La historia es así. Pero ha habido esa influencia. Y hombre, comparar el bochorno de ese espectáculo dantesco con una sinfonía de Beethoven, con una ópera de Verdi, con un cuadro de Velázquez, con una obra de Shakespeare o de Tolstoy, es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y entonces aquí lo que se ha buscado claramente es desacralizar una vez más algo que era solemne, que era el espíritu olímpico, que conectaba con las Olimpiadas de la antigüedad, que conectaba con un mundo sagrado, un mundo comunitario, un mundo de valores. Y bueno, pues se busca vaciar una vez más nuestra cultura para convertirnos en simples objetos de consumo al servicio de las élites que son las que se van a enriquecer, siempre con esto. Esas élites que, por supuesto, no van a dormir en camas de cartón, van a tener aire acondicionado, no van a tardar 40 minutos en un transporte público y no les importa un rábano la descarbonización y todo lo demás. Todo eso es para la plebe, porque los pobres no tienen que tener cultura, ni elevarse en el espíritu comunitario. La basura para los pobres, ellos no. Es decir, quiero decir, no es casualidad. Esto no es que les haya salido mal o que es que han elegido a las personas equivocadas a la hora de plantear un espectáculo, que por otro lado, desde el punto de vista tecnológico y de los efectos especiales y demás, estaba muy logrado, porque es lo único que saben hacer. Es decir, tecnología vacía de valores. Que este es otro de los aspectos profundos que uno puede ver. Mucha tecnología, mucho ordenador, mucha inteligencia artificial, mucha luz, pero todo vacío. Es todo cartón piedra. Es como si viéramos, como si en vez de ver la película de la Guerra de las Galaxias en el cine, y tú la veías y decías, ¡guau! Impresionante, ¿no? Pues si en vez de verla ahí, la vieras en el estudio de cine donde se estaba realizando, te darías cuenta que todo eran maquetas, todo era cartón piedra y todo era mentira. Bien, pues esto es, todo es mentira. Son luces, fuegos artificiales, efectos, bueno, más o menos estéticos, que no tienen nada detrás. Es decir, ausencia absoluta de valores, anomia, esa es la crisis de Occidente. Y una cosa muy preocupante y que a mí realmente me molesta mucho, y es, yo apelo a que la gente deje de ver estas Olimpiadas, de verdad. No les hagamos el juego. No les hagamos el juego. Sí, están los deportistas en nuestros países y, oye, les deseamos mucha suerte, pero no les hagamos el juego. Como hubo gente que decidió levantarse de su asiento y largarse a su casa. Como ha habido un periodista italiano que ha solicitado asilo político en Rusia, porque no aguanta más, ¿no? O como ha habido periodistas franceses que han dicho que no piensan seguir ya más las Olimpiadas estas. Es decir, efectivamente tenemos algo que hacer ahí, pero los deportistas también. Los deportistas en estos momentos tenían que estar recogiendo sus cosas y largándose de esa bazofia, de ese pozo de mugre y cochambre en que han convertido los Juegos Olímpicos de París 2024. Juan Antonio. Y hasta ahora solo ha habido un deportista, creo que es un argelino, que ha decidido que se iba porque no pensaba participar con un atleta israelí, teniendo en cuenta todo lo que estaba ocurriendo y teniendo en cuenta la vara de medir del Comité Olímpico Internacional respecto a los deportistas de otros sitios por causas muchísimo menos graves. Eso sí que es preocupante y duele, porque, bueno, ver a algunos reconocidos deportistas famosos, por ejemplo, un tenista español, no voy a dar ni el nombre porque todos lo conocéis, Sí. haciendo el paripé allí, participando en el pozo de la mugre y la cochambre, es muy indignante. Innecesario, además. O ver al presunto jefe del Estado español
Como ante unas cosas soez, como es tener a María Antonieta, antiguo familiar suyo, con la cabeza en un lado, y cantando eso, es decir, una canción, oye, mira, es decir, incluso para estas cosas que son historia, hay que tener un poco de respeto. Las cosas ocurrieron en la Revolución Francesa como ocurrieron, y el terror lo hubo, y como en todos esos episodios en la largo de la historia habrá habido injusticias, y no voy aquí a sacar la cara por María Antonieta y si mereció o no mereció la guillotina, sino simplemente es que una persona que está muerta, que no puede defenderse, hacer burla, mofa. O sea, no es una obra de teatro donde se represente la historia, no es una película histórica, no es una obra literaria, es una burla, y hay un señor que sabe que es un antepasado suyo y está impertérrito, como un majadero, aguantando eso. Juan Antonio se refiere al rey de España, jefe del Estado, que tuvo que presenciar esa escena en la que un grupo de rock y demás cantaban con la cabeza decapitada, el cuerpo decapitado de María Antonieta, quien era la reina, esposa de Luis XVI, decapitados ambos en 1791 o 92, no recuerdo, en plena Revolución Francesa. Te llevo a otro espectáculo, también creo yo bochornoso, y ya me dirás tú. I came here today to say thank you, America. En nombre Thank del you for pueblo your de support Israel. and solidarity. Thank you Gracias. for standing in Israel, with Israel, in our hour of need. Together we shall defend our common civilization. Juntos vamos a defender nuestra civilización. Gracias al pueblo, de parte del pueblo de Israel, gracias. Together we shall secure a brilliant future for both our nations. Y vamos a asegurar un futuro feliz para ambas naciones. Esto fue esta semana. May God bless Israel, may God bless America, and may God bless the great alliance between Israel and America forever. Y que Dios bendiga a Israel, América, una alianza que será segura y firme para siempre. Bueno, hay abucheos también ahí atrás, ¿no? Hay ruido, pocos. Bueno, esto fue la presentación. Creo que interrumpieron a Netanyahu como 44 veces, ¿no? Para aplaudir. Sí, de pie, cada vez de pie, aplaudiéndolo fervientemente. Esto eran las dos cámaras del Congreso. Hoy decía la mujer de Biden que cómo íbamos a lograr superar el espectáculo dantesco de París. Porque a ella le debe gustar mucho. Y bien fácil, si ya lo han superado. solo tienen que montar otro espectáculo como el que montaron con Netanyahu y ya lo tienen superado. Porque al menos en el espectáculo de París no hay sangre por medio. Pero además este hombre dijo, mira, hay un pasaje que lo busqué, pero como era muy largo no lo encontré exactamente, en el cual dice que él le preguntó, esto fue una presentación de Netanyahu hace 2 días en el Congreso de los Estados Unidos, en pleno, donde las dos cámaras lo aplaudieron de pie, como dice Juan Antonio, muchas veces, y la alianza entre Estados Unidos y Israel es firme. Hay que decir que todos esos congresistas que están allí, senadores y diputados, todos han recibido dinero del lobby sionista de los Estados Unidos para sus campañas. Y quien diga que algo que no se ponga de pie en esa foto, peligra que no lo financien en el futuro. En todo caso, hay un pasaje que me pareció increíble, que dice Netanyahu que él le preguntó a los jefes del ejército de Israel en estos días si se habían asesinado o muerto civiles entre los palestinos. Y los altos jefes del ejército le dijeron que no habían civiles, no, que eran todos terroristas. Ahora, ¿qué hemos visto esos niños, esos bebés decapitados, etcétera, etcétera, etcétera? Juan Antonio, ¿qué hay de esto? ¿Qué fue una provocación? Porque Kamala Harris no fue, porque no es impresentable, el Partido Demócrata está dividido. Todo eso que hemos visto deben ser todo vídeos generados con inteligencia artificial. Bueno. Claro, a ver, yo aquí, es decir, es que, ¿qué decir? Efectivamente, mira, el 100% de los senadores recibe dinero de la IPAC y de los lobbyistas. El 90% de los congresistas también. Es decir, deben quedar, pues eso, 30, 40, que deben ser los que abucheaban, pues el Bernie Sanders de turno y algunas así. Es decir, pues, poco más. Entonces, bueno, pues esta es la realidad. Y el problema es que aquí hay que entender cómo es la política norteamericana. De hecho, cada vez que Netanyahu va
al Congreso, al Capitolio, uno se tiene que hacer una pregunta que creo que debemos contestarnos, literalmente. Estamos hablando de dos países, es decir, el Estado de Israel y los Estados Unidos de América, como dos países, o es el mismo país. ¿Y quién controla a quién, no? Claro, es decir, o es el mismo país, y entonces los que controlan efectivamente en Israel son los mismos que controlan en Estados Unidos. Por lo tanto, digamos, la cabeza, la jefatura del Estado, es decir, los que dominan, los que mandan, son los mismos. Es que estamos hablando prácticamente del mismo país. Es decir, que en el Capitolio pueda intervenir un jefe de Estado extranjero ocurre muy pocas veces. Tiene que ser pues una consideración muy especial, pues yo qué sé, porque haya comenzado un reinado. Creo que recordar que Juan Carlos I intervino una vez allí. Es decir, pero vamos, que es decir, la inmensa mayoría de los países del mundo, no a sus jefes de Estado, no los invitan a hablar en el Capitolio ante la Cámara de Representantes y el Senado juntos. Carlos Menem de Argentina sí fue una vez. Y Sí, también sí, ovacionado. sí, es decir, que yo entiendo que de vez en cuando hay algún invitado, pero es que Netanyahu no hace mucho tiempo que ya estuvo. Es decir, el mismo Netanyahu ya ha estado 2 veces. Sí. Y otros presidentes del Estado sionista han estado ya en el Capitolio. Es decir, parece ser una norma. Parece una norma. Y claro, si tenemos en cuenta lo que hemos dicho de los lobbies y de esto, da la sensación, de verdad, de que, bueno, pues el llamado Estado de Israel no es más que un Estado más de los Estados Unidos sionistas de América y Oriente Medio. Sí. Es decir, que parecen que es el mismo Estado, ¿no? Es decir, da esa sensación. Claro, como la política ahora mismo está como está en Estados Unidos, pues vamos a ver, hay que ser serios. Kamala Harris pensó, si quiero atraer parte de ese voto demócrata que está protestando en las calles y que tiene tomadas las universidades contra la actuación del Estado de Israel, no puedo ir allí y que me vean Aplaudiendo. aplaudiendo. Ahí tenía que estar aplaudiendo. Y entonces se cuidó de eso, ¿vale? A Trump no le hizo falta, porque Trump, efectivamente, no nunca ha ocultado, ni su votante es alguien que en principio vea al Estado de Israel como un enemigo, porque muchos norteamericanos, efectivamente, ven el Estado de Israel como si fuera un Estado más. Muchos tienen pasaporte, de doble pasaporte. Sí, señor. Claro, pero no ciudadanos normales, no, miembros del gobierno tienen doble pasaporte. El propio Tony Blinken, ¿no? Claro, miembros de las instituciones tienen doble pasaporte. Miembros del Pentágono tienen doble pasaporte. Es decir, hay una interrelación entre los dos estados que va mucho más allá de lo que se entiende como una normal alianza. O sea, a ver, uno puede entender más o menos que hay una alianza entre Rusia y China. Hombre, pero no se ve que tengan doble pasaporte, que haya un ministro chino en Moscú, que decir, no sé, estas cosas, es decir, no, esto no se ve. Mayor es la alianza porque ya hay un tratado de la Unión de Rusia con Bielorrusia. Y en cambio, no hay ministros bielorrusos en Moscú ni viceversa. Es decir, el entrelazamiento que existe entre el Estado de Israel y los Estados Unidos va más allá de cualquier tratado internacional, de cualquier alianza defensiva o económica, va mucho más allá de cualquier tratado de libre comercio, va mucho más allá de cualquier tipo de estas cosas. Es decir, es prácticamente el mismo Estado. De hecho, si recordamos, por ejemplo, a Nikki Haley, que fue embajadora de los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, esta asumió y confesó y lo declaró que estaba allí para defender los intereses del Estado de Israel. Claro, es decir, no lo sé, es decir, es que yo no se me ocurre pensar que el representante brasileño en un momento determinado del Consejo de Seguridad diga que está allí para defender los intereses de Sudáfrica o de Mali o de, no sé. Claro, es decir, es que son, estas cosas solo lo puedes ver dentro de la política norteamericana. Y, claro, esto tiene unas lecturas y unas consecuencias, ¿no? Entonces, no es extraño, es muy, ¿cómo decirlo? Ves estas imágenes que has puesto y te das cuenta que hay cosas que no tienen solución. Que no tienen solución. Claro, es que ves esto y dices, oye, que este señor está buscado por la Corte Penal, por la Corte Internacional de Justicia, está encausado en el Tribunal Penal Internacional. Son 40.000 los muertos ya. Casi la mitad son niños. 1/3 son mujeres. ¿Y por qué lo invitaron?
Porque ¿Eh? realmente no es un buen momento, ¿no? Bueno, ¿Qué yo creo que no, es que yo creo que se invitó a él. Sí, no, la iniciativa sale de Netanyahu. Él quiere ir al Capitolio. Y entonces, como nadie se le va a poner, pues nada, se le invita y va. Pero sale de él. Evidentemente, no creo que a Biden, aunque estuviera un poco en sus luces, dijera, hombre, no es este el momento de venir. Por lo menos espérate a que pasen las elecciones. Sí, sí. Claro. Bueno, Kamala lo recibió, se encontró con él en privado, ¿no? También Donald Trump y demás. Bueno, parece sí una provocación, una cosa que incluso para los Estados Unidos es muy incómoda. Pero tengo otro comentario que quiero compartir contigo, querido Juan Antonio, y es el encuentro. Escribió, el presidente Zelensky de Ucrania y yo tuvimos una... Esto es el periodismo argentino y que relata que Donald Trump confiesa, o hace público, lo hizo público hace unos días, que tuvo una charla con Zelensky, que Zelensky lo llamó. Lo que importa es, creo yo, la parte final de este libro. Escribió, el presidente Zelensky de Ucrania y yo tuvimos una muy buena llamada telefónica hoy temprano. Me felicitó por una convención nacional republicana muy exitosa y por convertirme en el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos. Condenó el atroz intento de asesinato el sábado pasado y comentó que el pueblo estadounidense se unió en el espíritu de unidad durante estos tiempos. Agradezco al presidente Zelensky por ponerse en contacto conmigo porque como su próximo presidente de los Estados Unidos, Aquí lo importante. traeré paz al mundo y pondré fin a la guerra que ha costado tantas vidas y ha devastado innumerables familias inocentes. Ambas partes podrán unirse y negociar un acuerdo que acabe con la violencia y allane un camino hacia la prosperidad. Esto acaba de escribir Donald Trump en su red social. Aquí vemos el... Juan Antonio, ¿qué le dijo entonces Donald Trump a Zelensky? ¿Se termina la guerra? Le Con digo, se termina. a ver, una cosa evidentemente es lo que diplomáticamente sale en las notas, ¿no? Los comunicados y demás, porque es como tiene que ser. La conversación de eso es fácil, porque inmediatamente Zelensky además envió, o sea, primero cambió parte del discurso y dijo que sí que ya era hora de negociar la paz con Rusia, incluso aceptando que eso implicara renuncias territoriales. E inmediatamente envió a su ministro de Asuntos Exteriores, Kuleva, a China. Es decir, la conversación con Trump, a ver, evidentemente, Zelensky, ¿qué quiere? Él ve la que se viene encima, si gana Trump, y entonces lo que intenta es, voy a ver si de alguna forma convenzo a Trump y demás de que no sea yo el absoluto perdedor. Es decir, que me dejen una salida. Entonces, Trump, me imagino que ha dicho, pues ya estás buscando la forma de iniciar una negociación. Claro, cuanto antes mejor, porque cuanto antes la inicies, antes acabará. Y no lo mismo intentar iniciarla ahora o en los próximos meses que iniciarla dentro de 8 meses, que luego llevará una serie de meses la negociación, que tu situación militar y tu situación dentro de interna de Ucrania va a ir deteriorándose cada vez más. Y es más, lo estamos viendo. Mira, yo aconsejo quien siga un poco los movimientos tácticos en el frente militar, habrá podido comprobar cómo en 2 meses se ha pasado de avances rusos que eran entre 200, 500, 800 metros en el día a 2, 5, 8 kilómetros en el día. ¿Esto qué significa? Significa que el avance ruso se acelera porque la capacidad de resistencia ucraniana va deteriorándose. Esa es la única razón. Si los rusos no más resistencia, pues irían al mismo ritmo que han ido meses atrás. Es decir, eso no va a cambiar su forma de hacer la guerra. Irán a una guerra de desgaste poco a poco. Pero claro, ¿qué ocurre? Claro, si lo que se encuentran ya tiene menor resistencia, pues tú vas a poder acelerar el avance. Y eso es lo que está ocurriendo. Eso es lo que está ocurriendo. Si a esto lo unimos los temas internos de la fractura que hay dentro del régimen ucraniano, el cansancio y la baja moral en la población, el fracaso de la movilización, la huida permanente de gente a través de las distintas fronteras, es decir, una economía destrozada, el choque que tienen ahora con Hungría y Eslovaquia, lo cual puede bloquear todas las ayudas de la Unión Europea. Es decir, cada vez la situación es más complicada. Y Zelensky lo que busca es una salida. Es decir, él debe entender, y creo que entiende bien, que si continúa Harris va a continuar la política de los neocons del Partido Demócrata. Y entonces va a seguir como hasta ahora. Pero que si gana Trump,
él ha visto una muy mala señal. Su amigo, que era Boris Johnson, se ha puesto de acuerdo con Trump y que esto hay que acabarlo. Claro, eso es muy mala señal. Esa es la señal de que estos o intento una salida o me van a dejar abandonado. Eso es lo que está temiendo. Está temiendo que va a pasar Kabul 2 y que va a tener que coger un avión y huir. Entonces, vale, pues intenta hacer eso, intenta a ver si convence a China de alguna cosa, para eso manda allí, después de haber insultado a los chinos y después de toda otra cosa, pues manda allí al ministro de Asuntos Exteriores. Pero vamos, nada de esto que vemos, que al fin y al cabo es un poco espectáculo político, va a cambiar la realidad material de los hechos. Rusia tiene la iniciativa estratégica, tiene objetivamente ganada la guerra, cada vez se hace más imposible para Zelensky arrastrar a la OTAN a que entre directamente, aunque por la OTAN y el complejo militar industrial y las élites políticas europeas ya les gustaría, pero claro, el horizonte que ven en la selección norteamericana empieza a complicarse mucho. Y hay una serie de condicionantes que todos entienden, y el propio Trump, cuando le encargó ese plan a sus asesores, de su gabinete de seguridad, está ahí. Son una serie de factores que tienen que entenderse, si no, no va a haber negociación. Es imposible. Uno, que las negociaciones no pueden tener lugar en países que pertenezcan a la OTAN o sean aliados de la OTAN. Y hay que buscar un sitio neutral. ¿Está dispuesto Zelensky y los demás a ir a un sitio neutral? Yo qué sé, pues por ejemplo, algún país del Oriente Medio, Arabia Saudita. O la India, puede ser. No, van a querer jugar en casa para manejar como manejaron en la cantinflada que hicieron en Suiza. Bien. Las negociaciones solo pueden llevarse a cabo con representantes legítimos. Rusia va a enviar sus representantes que son legítimos. ¿Quién va a enviar a Ucrania? Claro, Zelensky dejó de ser presidente electo hace 2 meses, pero es que le quedan horas, Ariel, le quedan horas a la Rada ucraniana, la Asamblea Legislativa ucraniana, que 29 de agosto se acabó su mandato. ¿Y quién queda legalmente a cargo del país? No lo sé, es decir, es que realmente no lo sé. No sé qué van a hacer. Pero es que es más, ni siquiera todavía han tenido, fíjate, porque la Rada dice, antes de que no entremos en esa fase en la cual ya se puede dudar de nuestra legitimidad, vamos a derogar el decreto ley que impide, que prohíbe las negociaciones con Rusia. Ni siquiera han hecho eso. ¿Qué credibilidad puede tener un régimen? ¿Qué credibilidad puede tener Zelensky a la hora de plantear negociaciones si ni siquiera han sido capaces de hacer eso? Es que, de verdad, suena más a acción desesperada, ¿no? Por otro lado, las negociaciones pueden llevarse a cabo sobre lo que decía antes, la realidad material sobre el terreno. Es decir, macho, hay una guerra y la estás perdiendo. Lo que no puedes pretender es que Rusia, que la va ganando, se rinda. Claro, tu plan de fórmula de paz, de esos 10 puntos, eso es inservible. Es inservible. ¿Por qué? Porque no obedece a una realidad material, porque es decir, objetivamente es una chaladura. Es decir, no sé, es decir, imagínate un partido de fútbol, ¿no? Y cuando ya vamos 6-0, el equipo que va ganando 6-0, ¡ay! Se retira del campo y se rinde, y gana el otro. Son cosas de sentido común, ¿no? Luego, hay que ver también, por ejemplo, el tema no puede quedarse solo en una especie de armisticio o alto el fuego, o no, hay que buscar una solución definitiva. Bueno, eso parece que fue lo que fue a buscar Kuleva, según me dijeron en Washington a mí. Claro. Que fue a buscar un alto el fuego. Claro, un alto el fuego. Tiene que ser una rendición. Claro, en cierto sentido, decir, oye, vas a tener que respetar el idioma ruso para la población prorrusa que queda en Ucrania, si se llegara a un tratado de paz. Por supuesto, la neutralidad. Pero es que la neutralidad exige tocar la constitución ucraniana, porque estos necios metieron en la constitución que Ucrania tenía que ser un país que estuviera en la OTAN. Y claro, si ahora dicen que no puede estar en la OTAN, están incumpliendo la Constitución. Luego todo el tratado, pues al final puede llegar un ucraniano y decir, esto es ilegítimo. Esto lo denuncio yo en el Tribunal Constitucional. Es decir, todo eso hay que hacerlo antes de que las negociaciones lleguen a buen puerto. Y por último, precisamente para que un tratado de paz fuera efectivo,
hay que pensar en un sistema de seguridad global europea. No puede ser solo ese frente ahí en el este de Ucrania, porque mañana se puede abrir un frente en Finlandia o en Moldavia o en el Cáucaso, que ya lo han intentado con Georgia, o Claro. en el África Central, que ya lo dice China, ¿no? La solución, y esto es un mensaje culeba también, para que la transmita, la solución es un tratado de seguridad colectiva. Es decir, que sí, tiene que valer para el este de Europa, tiene que valer también para Asia. Lo cual demuestra que efectivamente estamos ante un choque geopolítico global en el cual Zelensky es un muñecote que hasta ahora se lo ha creído, se lo han hecho creer, se lo han pagado muy bien, pero que lógicamente ya empieza a ver las cosas mal y difíciles, y creo que tal como vayan ocurriendo las cosas en los próximos meses, puede acabar entrando en pánico. En pánico. Hay un factor que yo quiero conversar contigo que es más global y es China. China hasta hace unos pocos meses, unos pocos días, en realidad era muy bajo perfil, pasaba desapercibido, sobre todo en la gran escena diplomática mundial. Bueno, el año pasado convocó a instancias de lo que ya había hecho Rusia previamente, el reencuentro entre Irán y Arabia Saudita. Que fue histórico. Y ahora este rol que está teniendo, bueno, por algo va Kuleva allí a China, y por algo está pasando esto que te voy a mostrar ahora, que me gustaría meterlo en el mismo paquete, querido Juan Antonio. China, a diferencia de muchas naciones occidentales, no considera a Hamás una organización terrorista. El pacto representa un importante triunfo diplomático para Pekín. China quiere expandir su influencia en la región y presentarse como mediadora de paz en la escena internacional. Tras reiterar sus llamados a un alto el fuego en Gaza, Pekín describió su visión sobre el futuro de la región. El segundo paso será defender el principio de que los palestinos gobiernen Palestina y trabajar juntos para avanzar en la gobernabilidad de Gaza tras la guerra. La guerra ha dejado Gaza devastada. Comenzar con la reconstrucción se ha convertido en una cuestión prioritaria para la próxima etapa. Bueno, China reuniendo a las diferentes facciones palestinas, no solamente al-Fatah y 14, ¿no? Creo que eran Hamas. 14, 16. 14, creo que fueron 14 y estuvieron presentes varios estados árabes de la región. ¿Qué pasa con China? Que hasta ahora era, ya digo, pasar desapercibido, los grandes temas internacionales, nosotros no nos metemos y ahora juegan en la cancha grande, dominan, a pesar de que los medios de comunicación occidentales no dan cuenta de nada, como tampoco dan cuenta del pleno del Congreso del Partido Chino, donde se decidieron temas económicos muy importantes. ¿Cómo lo ves a esta nueva China? Bueno, a ver, China, lo que pasa es que cada vez va tomando el protagonismo que realmente tiene, el que por su volumen demográfico, territorial, militar, económico, etcétera, tiene. Es decir, es miembro permanente del Consejo Superior de Naciones Unidas. Y de hecho, veto. Es decir, China tiene un poder global importante y cada vez más. ¿Qué ocurre? Que viendo cómo va evolucionando ese choque geopolítico global y oliendo de que efectivamente la hegemonía norteamericana se va debilitando poco a poco, pues China va tomando sus pasos. Por ejemplo, la venta de bonos del Tesoro norteamericano, la desdolarización, la compra de oro para sostener en un momento determinado una moneda de intercambio internacional que se decidiera y que se puede decir en cualquier momento en una reunión de los BRICS. Vamos a ver qué pasa ahora dentro de unas semanas en esa reunión en Rusia, donde se van a reunir ya los 10 BRICS y el montón de aspirantes. Claro, esto implica que China cada vez también se siente más segura, porque tiene su retaguardia estratégica, la tiene cubierta. Sabe que la alianza con Rusia no es solamente porque Putin y Xi Jinping se caigan simpáticos. No es por una cuestión histórica, porque realmente han sido rivales durante épocas históricas, muy rivales, y han tenido sus choques. No, es una cuestión de que uno coge, y como muchas veces digo, uno coge el globo terráqueo y pone el punto Nemo terrestre y lo mira desde ahí, desde arriba, y lo que ve es la gran isla euroasiática junto con África. Y eso es lo que ve China. Eso es lo que ve China. ¿No? Eso es lo que ve China. Y su
Ahí, efectivamente. Si lo empequeñeces un poco más, se ve todavía mejor. Es decir, porque, sí, efectivamente, uno pone el centro ahí y ¿qué ve? Ve toda esa isla mundo que decía Harold Mackinder, ¿no? Claro, Mira lo que es este país, es impresionante, ¿no? claro, es decir, los europeos ¿Cuántos usos horarios tiene Rusia? me parece que son 11. 11, o sea, 11 cambios de hora de tan Sí, sí, grande que es este son país. 11. Mm. Y comparten esta frontera aquí, ¿no? Los europeos siguen sin percatarse de que son una península en Eurasia. No lo acaban de entender eso muy bien. Ellos piensan que el centro del mundo está en París. Sí. Sí. Bueno, ha quedado demostrado. Entonces, China, luego además tiene una diplomacia muy, muy característica, que es la de ellos buscan el ganar-ganar. Al chino le gusta ganar. Obvio. En una negociación le gusta ganar. Y no entiende una negociación en la cual se corre el riesgo de que o pierda ella o pierda los dos, tampoco le interesa. Claro. Porque a ella lo que le interesa es ganar, que se gane algo. Y China sabe que hay que intentar pacificar el Oriente Medio porque es una de las vías de su ruta de la seda, que viene por Irán y entra a través de Turquía y a través de Jordania y de los puertos de Gaza y de los puertos israelíes, entra en el Mediterráneo Oriental. Claro. Es una de las vías de entrada. La otra es, lógicamente, la rusa y la del norte. Entonces, es decir, a China le interesa que eso se pacifique, que eso se desarrolle. Porque Totaco también necesita las materias primas energéticas que hay en esa zona. Necesita la entrada al Mediterráneo Oriental. Necesita que funcione todo eso. Y por lo tanto, le interesa, efectivamente, que se solucione el conflicto. Y sabe perfectamente que el conflicto pasa por el reconocimiento del Estado palestino, por la construcción de ese Estado, y una cosa esencial para ello es poner de acuerdo a todas las facciones palestinas. ¿Será posible esta vez? Para que deje de esa división de Cisjordania y Gaza y estas cosas que han ocurrido en las décadas pasadas y que han influido mucho en la situación del conflicto y que interesaba mucho a Israel, claro. Esa división. Claro, esto es un golpe terrible que también se le da a la diplomacia norteamericana, porque claro, es decir, quien realmente en un momento determinado va a establecer que hay una voz única de los palestinos y por lo tanto un representante legítimo del Estado palestino, lo va a conseguir China. Y lo puede conseguir China ahora porque se siente más segura, porque tiene la retaguardia estratégica, la tiene asegurada, que es Rusia. Por esa simbiosis necesaria por la geopolítica global. Y estamos viendo no solo lo de la facción palestina, hemos visto cómo el ejército chino se ha ido a Bielorrusia a realizar maniobras militares con el ejército bielorruso, donde ha habido más que intercambio de tácticas y demás. Ahí hay acuerdos muy importantes desde el punto de vista militar. Hemos visto los vuelos con bombarderos estratégicos que realizan sus aviones, su bombardeo estratégico con los de Rusia, hasta el mar de Barents o hasta el estrecho de Bering, es decir, a pocas millas de las costas norteamericanas. Claro, hemos visto, lo vamos a ver ahora en la reunión del BRICS, cómo van a intentar ir a los sistemas de pagos internacionales fuera del SWIFT, lo que acelerará el proceso de dolarización, porque se tendrá que hacer en algún tipo de monedas o de los propios BRICS o en esa moneda UNIT que ya está modelada y que están pensando a ver cómo la pueden ir implantando, que estará basada en un 40% en oro y en un 60% en materias primas. Es decir, todo esto son cada vez apuestas más fuertes que va realizando China. ¿Por qué? Porque se siente más fuerte, se siente más respaldada, se siente que puede ir a cualquier parte del mundo y a los chinos se les recibe porque tienen una diplomacia muy determinada, porque buscan siempre muchos dicen, claro, pero es que eso endeuda a los países. Hombre, sí, si endeudados los países están. La cuestión es si se endeudan para que una élite se lleve el dinero fuera, generalmente a paraísos fiscales, como el estado de Delaware del señor Biden, o se endeuda porque han hecho un tren de alta velocidad y han montado varias industrias y estaciones energéticas. Claro, es que no es lo mismo endeudarse de una forma que de la otra. Entonces, yo creo que esto lo vamos a ir viendo cada vez más. El papel y la importancia que China va a ir adquiriendo en muchos de los conflictos y de las zonas del mundo donde hasta ahora solo había una voz, que era la que imponían las potencias occidentales, las potencias anglosajonas, y ya está, ¿no? Es decir, eso explica, o sea, el tema de China y Rusia
explica por qué ahora los países africanos empiezan a levantar la cabeza. Porque ya no se sienten solos. Porque pueden ir y son recibidos en Moscú, o en Pekín, o en Teherán, o en Delhi. Claro, es que no nos damos cuenta porque estamos al día a día y a veces nos noquean, como con la ceremonia de los Juegos Olímpicos, y nos dejan ahí una semana noqueados, pero el mundo está cambiando. El mundo está cambiando. Querido Juan Antonio, no quiero despedirte sin que nos comentes cómo ves esto que dice New York Times y los medios demócratas oficiales de los Estados Unidos, que Kamala Harris está cabeza a cabeza en las encuestas con Donald Trump. Es más, dicen que le puede ganar. Nada, eso, a ver, no sé lo que pasará aquí en noviembre, claro que puede ganar, ¿no? Pero, es decir, pueden hacer hasta trampas, ¿no? Es decir, pero, a ver, mirar, no es creíble. Esas encuestas no son creíbles. De hecho, hay otras que dicen todo lo contrario, ¿eh? Es decir, pero, y no son creíbles por una cuestión muy sencilla. No se puede pasar de tener un apoyo de menos que Biden, ¿eh? Menos de un 35%, y pasar a tener un 47% en unos días sin haber hecho nada. Nada. Evidentemente, ¿a qué está jugando el Partido Demócrata? Está jugando a inflar artificialmente a un candidato para que sea creíble que llegado el momento de las elecciones pueda vencer por la mínima. Luego ya podemos sospechar cómo se consigue la mínima. ¿Cómo se consigue esa mínima? Porque esa mínima a veces son unos miles de votos. Recordemos el famoso recuento de Jeb Bush y el ecologeta aquel de Al Gore, en Florida. En Florida, ¿no? Es decir, a veces puede ser por unos miles de votos. Y ahí sí que es un voto muy peligroso. Sí. Entonces, eso es lo que está jugando el Partido Demócrata. Sabe que ahora mismo es impensable que pudiera haber otro atentado contra Trump, impensable. Pero sería muy peligroso porque ya hemos visto cuál es la cuestión y ya veremos cómo acaba este primer atentado, porque cada vez las sospechas del complot van afianzándose día a día, ¿no? Entonces, eso es muy peligroso, ¿no? Es meterse en un Watergate a la inversa, es decir, entonces yo creo que por ahí no van a ir. Ellos van a intentar inflar artificialmente, tienen los medios de comunicación para ello, tienen las tecnológicas, intentarán influir en redes sociales y demás, inflarlo artificialmente. Harán de Kamala Harris una lideresa como el mundo no ha conocido, a pesar de que en 4 años no lo hemos visto hacer nada. Y lo que lo hizo mal, que fue el tema de la frontera con los mexicanos. A pesar de que bueno, pues mucha gente dice que no está muy en sus luces por algunos excesos que comete, vamos a dejarlo así, por sus excesos. A pesar de todo eso, seguramente ellos van a construir un líder artificial. Bueno, pues esto es muy a lo Hollywood. Y entonces pues empieza por que no falte en ninguna cosa donde estén las cámaras de televisión, que las encuestas la den ganadora ya, pero todo esto es artificial, esto no es real. ¿Pueden engañar a gente así? Claro que sí. Claro que sí. Puede haber gente que no pensó ir a votar y ahí le dicen que a lo mejor Kamala Harris puede ganar y dice, bueno, pues entonces voy a ir, a ver si es verdad. Claro, ¿no? O por poco la vamos a ayudar. Y claro, y entonces puede pasar cualquier cosa. Pero evidentemente yo, no creo, sinceramente, ya veremos qué papel hace en el debate que va a tener con Trump, creo que el 10 de septiembre. Sí. Es decir, ya veremos cómo pasa el tema de la Convención Nacional Demócrata. Bueno, pues ya ha recibido varios WhatsApp de los delegados que le dijeron que le apoyan. Sí, el 7 de agosto. Seguramente tiene ya los votos necesarios. Pero claro, tendrá que plantear un Pero programa. por WhatsApp, Juan Antonio, no por el procedimiento normal que eran las primarias. Claro, pero es que es decir, el mundo de la clase dominante ahora mismo es así. ¿Para qué van a hacer formalismos democráticos? Ya no se hacen ni primarias, todo se hace por WhatsApp, ya mandan los votos electrónicos cuando haya que mandarlos. Y el 7 de agosto los muestran. El politiquero, ¿no? Que va buscando por ahí los votos y dando unos dólares. Es decir, si ya nos conocemos estos, pero bueno, esta es la democracia moderna del Partido Demócrata, ¿no? Es decir, que también, con eso no quiere decir que los republicanos no lo hagan o no van a hacer algo parecido, ¿no? Pero esta es la realidad que estamos viviendo en los últimos años con el Partido Demócrata en el poder. Y bueno, pues es lo que harán que esta señorita pues intente mantener, pero claro, en esa convención republicana tendrá que hacer su discurso,
tendrá que plantear su programa, tendrá que elegir un vicepresidente. Ese es el tema. Claro. Entonces, ahí vamos a ver realmente qué representa realmente Kamala Harris y si puede haber tener alguna oportunidad. Y luego tendrá un debate con Trump en la televisión. Entonces, bueno, pues es decir, salvo que nos sorprendan, le haya puesto alguien un chip en la cabeza y ahora resulta que es una oradora temible, debate como si fuera un filósofo griego de la antigüedad y cosas por el estilo. Es decir, pero si no, es decir, esta señora no llega a los diálogos de Platón, ya os lo digo. Entonces, No. yo creo que lo tienen mal, pero ya veremos, porque son capaces de todo, ¿eh? La clase dominante, la élite, el estado profundo, el pantano, son capaces de cualquier cosa. Y sí, algo van a hacer. Me dicen que en todo caso allí en Washington se corre el rumor de que el Trump que vuelve, que viene, no es el Trump original, aquel que llegó medio, que ni él mismo sabía, ni creía él que iba a llegar a ser presidente, que llegó, que su familia, creo que has conocido la historia de que su esposa Melania lloraba porque pensaba que ahora era todo un problema para ellos, que los hijos no lo podían creer, que ni él mismo lo podía creer y que armó un gobierno con lo que le pusieron y lo que encontró. Metió la pata 1000 veces. Y mil veces se equivocó con la mayoría de las designaciones. Me dicen que está Rick Grenell, que es un pez importante de Washington, está Elbridge Colby, que es otro pez importante de Washington. O sea, está armando aparentemente un posible gobierno con pesos pesados y sobre todo muy jóvenes y armados por él, no que se los está poniendo nadie. Así que si todo sale como lo que sí tenemos que tener en cuenta, Ariel, es que lo que sí es verdad es que gane Trump o gane Kamala Harris, la polarización en el país ha llegado a unos niveles muy preocupantes. Importantes. Son muchos los analistas que están realmente asustados con la deriva. De hecho, el propio Robert Kennedy Jr. dijo recientemente que algo iba a pasar en Estados Unidos, que iba a haber algún tipo de revolución, va a ocurrir. Wow. Lo que no sabemos si será dirigida por el mundo oscuro y siniestro o por idealistas, pero que algo va a ocurrir. Es decir, es algo que yo creo que muchos ya sienten. Y lo siento porque lo perciben, lo deben percibir en la calle, en la gente. Y eso, es decir, yo creo que pase lo que pase en noviembre, eso será un proceso que seguirá. Y si gana con Donald Trump, algo tendrá que hacer para revertir ese proceso. Con lo cual tendrá que tomar ¿Y algo tendrá que hacer él, dices tú, o qué le harán? No entendí. Algo tendrá que hacer si quiere revertir ese proceso de fractura del país. Bueno, él viste que ha cambiado un poco su tono, ya no es tan incisivo, tan despectivo. Ahora con Kamala, en el día de ayer, hizo un acto, la trató de corrupta, etcétera. Pero si no, había como que suavizado un poco y daba la impresión que estaba más para decir, bueno, justamente, voy a ganar, sumemos antes que seguir dividiendo. Parecía, ¿no? Sí, hombre, y de hecho, ese tono más presidencial sería lógico que adoptara si las encuestas le van bien. Porque le puede ayudar precisamente a eso, a calmar un poco una situación que en cualquier momento se puede volver explosiva por cualquier circunstancia. Es decir, vuelvo a repetir, lo comentamos en su momento, es decir, si el atentado hubiera acabado con la vida de Donald Trump, en los Estados Unidos habría una situación muy delicada, muy delicada. Recuerda siempre que es un país donde hay 400 millones de armas en manos de la población. Wow. Hay más armas que gente. Más armas que sí, bueno, el padre del tirador del atentado creo que tenía 16 armas en su casa. Exactamente. Claro, esto es muy típico, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, mejor que... Querido Juan Antonio, nos hemos pasado un poquito de la hora, como es habitual. Quería, entonces, si te parece, damos por concluido esta charla de hoy. Hemos tocado los temas esenciales. Me ha impactado, debo confesarte, y creo que a la mayoría de nuestros seguidores me ha llegado la fuerza que le has puesto al análisis del bochorno de los Juegos Olímpicos, inauguración de los Juegos Olímpicos, porque fue muy ecuánime y muy fuerte de tu parte. Así que muchas gracias por compartir con nosotros esa convicción. Creo que es lo que se merece el tema, porque mientras lo otro es hablar de la política, de la geopolítica, de las élites, es que los Juegos Olímpicos es una cosa que afecta realmente al pueblo. Claro. Al que ve el deporte, a los jóvenes y niños que practican deporte. O sea, es un engaño de tal magnitud a la gente, al pueblo llano,
que es que indigna, es decir, es que no puede ser de otra forma. Por eso digo que yo espero, vamos, el Comité Olímpico Internacional es otra de esas organizaciones internacionales que yo no sé si ya es reformable, ¿eh? Posiblemente su destino sea el de desaparecer, ¿eh? No, porque se ha llegado a un punto de verdad de muy difícil comprensión, ¿no? Es decir, Sí. es decir, ¿cómo se puede permitir? Es decir, porque hay gente que protestaba y decía, "Pero ¿ustedes qué quieren? ¿Que nuestros niños vean esto? Eso sí, eso es lo que quieren. Bueno, ese Es es lo el que tema. Yo quieren. iba a eso. Quieren transformar la cabeza de los pequeños, de los niños y de los jóvenes Exactamente. para que sean esto. Eso es lo que quieren. Eso era lo peor. Era el nivel que yo te decía, el plano más profundo y el más preocupante de todos. Sí, Es porque algo que va contra los pueblos, que va contra la identidad, que va contra el sentido comunitario, contra el sentido del deporte, del olimpismo. Es una estafa a la gente. realmente Importante. espantoso y sobre todo por esto que tú dices. Finalmente los Juegos Olímpicos eran el momento de frenar las guerras, los enfrentamientos, las diferencias para que las diferentes ciudades griegas se reunieran por esos días para competir y después volvían otra vez a la guerra. En No, cambio volver acá ha vida, sido, claro. Luego cada uno hacía su vida, efectivamente. aquí ha Pero sido dividir. era un momento sagrado. Pero aquí lo que se hace es expulsar todo lo sagrado. Y con el sagrado no me refiero religioso. Esto va mucho más allá que la religión. Sí, va más allá. Sagrado es aquello que nos llega al alma, que merece una solemnidad, porque lo consideramos algo con valor, algo de valores. Entonces, claro, una sociedad vacía, sin valores ni nada, pues ¿qué tiene? Pues consumidores. Claro. Para consumir lo que producen los grandes consorcios, de los cuales la élite se enriquece y disfruta. Ellos sí. Nos prepara eso que dijiste tú, que nos está preparando, lavando el cerebro para aceptar la pedofilia, aceptar el Sí, vínculo. como se acepta la eutanasia y como se acepta la la cultura cultura de la muerte. Sí. Culturas son necrofílicos. Querido Juan Antonio, te mando un fuerte abrazo, como siempre. Muchas gracias. Pues nada, un saludo a todos nuestros espectadores y hasta la semana que viene. Hasta la semana próxima. Un saludo a todos y Adiós. suscríbanse y den likes y dejen comentarios. Mándenos un abrazo, que siempre nos viene bien el corazón. Un saludo a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.